Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy vamos a dedicar nuestro segmento a los recordadísimos dibujos animados japoneses de la época de los años 60 y 70, que tantos recuerdos nos traen a muchas generaciones. Hoy en Pancho Pantalla, de Tokio con amor. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. En principios de los años 60, los primeros animes japoneses que nos llegaron fueron Astro Boy de 1963 y El Hombre de Acero del mismo año. Ambos inolvidables. Astro Boy lo pudimos ver en las pantallas de Radio Caracas Televisión, El Hombre de Acero en las pantallas del Canal 8, en aquel entonces CBTV. El Hombre de Acero era una especie de robot manejado a control remoto, mientras que Astro Boy era un niño cibernético que volaba y por supuesto tenía grandes capacidades para resolver problemas, pero era un niño, era Astro Boy, quizás de los más famosos animes japoneses de todos los tiempos. Imposible abrir esta entrega de los animes japoneses llamada De Tokio con Amor sin nombrar a estos paradigmas como lo fueron Astro Boy y El Hombre de Acero. Posteriormente nos llegó en 1965 un anime llamado Kimba, el León Blanco, que quizás fue la inspiración posterior de Disney para El Rey León. Kimba el León Blanco, sin duda alguna sus aventuras eran extraordinarias, porque ya no era ese anime que tenía que ver con robots y con elementos cibernéticos muy característicos de los japoneses, que hablando de, por supuesto, este tipo de productos, ellos resultaron inolvidables con productos como Ultraman, como Ultra 7, en fin, todos ellos, pero hay que recordar que Ultraman no era un anime, era otro tipo de producto. Con Kimba el León Blanco, pues bueno, se anotaron un éxito extraordinario porque estaba dirigido no solamente a los niños, sino a toda la familia. Kimba el León Blanco de 1965. También hay que recordar que más allá de los elementos cibernéticos y los animalitos, los japoneses dijeron, vamos a hacer algo con humanos. E hicieron algo que verdaderamente marcó un antes y un después en los animes japoneses. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Go Racer, Meteoro. Así era el nombre, Meteoro Go Racer, de esa inolvidable cinta de dibujos animados, esa tira de dibujos animados, en donde un corredor muy joven, animado por los japoneses, tenía sus aventuras a bordo de un automóvil muy particular, especialmente diseñado para ganar grandes carreras, como era el Mach 5. Un vehículo que saltaba, se metía por debajo del agua, tenía su robotcito a control remoto, los vidrios eran blindados, tenía oxígeno en la cabina, ruedas para transitar caminos escarpados. En fin, esto era Meteoro, que era acompañado por su novia Trixie, por su gran amigo Bujías, que era uno de sus asistentes mecánicos, por su padre, su madre, por su hermanito Chispita, por el mono Chito, que era el compañero de Chispita, y por supuesto era apoyado por su hermano Rex, que se había ido de la casa muy temprano y que tratando de no dejar solo a Meteoro, se convirtió en el corredor enmascarado, su gran rival en las carreras, pero su gran aliado en todo lo que tenía que ver con su existencia. Esto era Meteoro, que llegó
en 1966 a las pantallas de nuestra gran televisión venezolana. Posteriormente también tenemos que nombrar en 1967 a dos grandes animes que llegaron, uno a Radio Caracas Televisión, Fantasmagórico. Fue muy popular Fantasmagórico. Hay especialistas como mi hermano y mi amigo Raúl Valladares, al que no le gusta Fantasmagórico, le gustaba más el Capitán Centella, por ejemplo. Pero Fantasmagórico tuvo la característica que introdujo el suspenso y la acción verdadera a estos animes fantasmagóricos, con su risa característica y su grito que decía ¡Cero! Porque lo llamaba Fantasmagórico a su patrón, al hombre que lo dirigía. Fantasmagórico en el año 67. Y también en el 67 fue creada lo que fue la pionera del género shoujo, porque se llamaba así porque era dirigido a las niñas. Allí empezó La Princesa Caballero, que le dio pie, entre otras, por ejemplo, a Candy Candy, que vino después y se convirtió, bueno, en eso que nosotros pudimos ver como grandioso anime japonés. Pero La Princesa Caballero en el anime era más o menos lo que pudiéramos nosotros comparar con La Señorita Cometa, que era en representación humana. Pero La Princesa Caballero de 1967 fue un verdadero éxito. Luego vinieron los de los años 70. De Tokio con Amor nos siguieron llegando Mazinger Z, que era un anime del llamado género mecha, que presentaba a robots pilotados desde adentro por humanos. Este Mazinger Z era quizás lo que había sido en los años 60 los monstruos del espacio, que era algo ya más humanizado. Pero Mazinger Z y los monstruos del espacio fueron los predecesores muy posteriormente en el cine y en todo lo que tiene que ver con las grandes producciones, con los Transformers, porque Mazinger Z era un Transformer. Eso fue en el año 72, imagínense ustedes. Y posteriormente, en el año 74, llegó un anime que revolucionó el mundo del sentimiento. Llegó Heidi, la niñita de los Alpes, de 1974, un éxito rotundo, todavía la pasan en muchos canales. Luego en el 76 llegó Candy Candy, de la que le hablábamos anteriormente, un drama romántico de una niña japonesa que se convirtió en un fenómeno internacional de proporciones incalculables, Heidi y Candy Candy. Y luego, por supuesto, el llamado Marco, que llamaba también a su abuelito, Marco, que se le había perdido. Bueno, imagínense ustedes todo lo que le hemos podido comentar en tan pocos minutos de lo que fue los grandiosos animes japoneses, porque desde 1963, en los que vimos a Astro Boy y El Hombre de Acero, hasta muy entrado los 70 con Heidi, Marco y Candy Candy, estos fueron los predecesores de todo lo que hemos visto después. Desde Astro Boy hasta Candy Candy y Marco, eso fue lo que yo vi en TV.